En instantes vamos a hablar con Emilio Runchansky sobre un libro que les dije que creo que es lo mejor que se ha escrito hasta ahora, lo digo con total convicción, sobre el tema drogas, Un mundo con drogas. Es un libro en el que aprendí todo lo que no aprendí leyendo muchos libros antes sobre el tema, extraordinario. Pero antes, nuestra agenda. Y encontrarse con Lito Vitale en el Teatro Colón siempre será un placer. El viernes 4 de septiembre, y fíjense quiénes lo van a acompañar como amigos, porque va a ser un recorrido desde 1983 hasta ahora: Manolo Juárez, Bernardo Baraj, Marcelo Torres, Pedro Aznar, Luis Salinas, el gran guitarrista Luis Salinas, Juan Carlos Baglietto. Todo esto el viernes 4 de septiembre en el Teatro Colón. De aquí nos vamos a Osvaldo Borda y su trabajo, un trabajo que abarca en este caso la década del 70, del 80 y del 90. Y desde sus comienzos fueron exhibidas en Archimboldo sus obras en el 2013, después pasaron al Borges y ahora lo vamos a encontrar en Arce 737 en la Galería Gráfica Gestual. Allí 3 décadas de figuración. Fíjense el tratamiento del color que le da Osvaldo Borda a su obra y fíjense también en la ambigüedad de cada obra para que el espectador pueda completar lo que está disfrutando. Estas son las imágenes. Nos vamos al cine con el maestro, el gran Rossellini. Cuando uno piensa en el neorrealismo italiano y en todo lo que Rossellini le ha dado al cine, sobre todo en sus películas centrales, las que hizo a partir del año 1945 y que tienen a Roma como lugar donde se desarrollan las historias, algunas de las historias. En Rossellini hay que pensar siempre en el tratamiento de la imagen, en la construcción de personajes. Esto es en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Dicho todo esto, nos vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, no tengo ninguna duda. Pero tal como lo demuestra este libro, Un mundo con drogas, hasta dentro de ese universo hay categorías. Hay gente que puede morir en la calle y quizás le importe a muy pocos que eso ocurra. Voy ya mismo a saludarlo. Emilio Runchansky, ¿cómo estás? Bien. Decía que nunca pensé que hubiera, por ejemplo, clínicas de consumo controlado como hay en Suiza, para que la gente vaya y consuma. Nunca lo imaginé. Y leyendo tu libro, esta es una de las cosas que descubrí. Me impresionó mucho cómo pusiste vos tu cuerpo, en el sentido de ir a los lugares, de escuchar, de entrevistar distintas personas. Y cómo esto, tal como dice Eugenio Zaffaroni en el prólogo, es tratar el tema en serio, no decir hay que prohibir la droga, hay que condenar al que la consume. Pero te escucho a vos, no hablo más. No, lo que decís vos, o sea, hay una demagogia dentro del tema que nunca permitió ni investigaciones. Bueno, la prohibición es eso en parte, ¿no? La prohibición es la falta de información y la obstrucción de cualquier tipo de investigación alternativa que desenmascare esta hipocresía y esta demagogia que hay con el tema. Lo que mencionás de Suiza es una reacción. El libro lo que cuenta son distintas reacciones alternativas al discurso dominante, que es si te drogás, te encierro en la cárcel o te encierro en el manicomio. No hay otra cosa, digamos. Los suizos tienen un respeto por la autonomía. Eso es muy importante. No todos los países lo tienen, muy pocos lo tienen. Y al igual que los holandeses y otros países de Europa se enfrentaron con esta escena de drogas, de uso de drogas inyectables abierta. Es decir, a mediados de los 80, principios de los 90, personas inyectándose heroína en las plazas, muriendo en baños públicos, en baños de restaurantes. Los suizos toman una determinación al principio que es darle jeringas descartables a esas personas, lo cual estaba incluso prohibido. Hay una revuelta médica donde dicen, no, nosotros no podemos ser cómplices de esto. Aunque la ley nos prohíba darle una jeringa, la ley decía hay que meterlos presos, digamos, pero nosotros no podemos hacer eso. Es muy importante esa revuelta y yo diría que es única. Y después
Los mismos usuarios, cuando se empiezan a establecer esta ayuda de parte de los médicos, de asistentes sociales, se arma un lugarcito para que puedan tomar un café, ducharse, y ahí los usuarios dicen, ¿y por qué no los podemos inyectar adentro? Y eso es lo que cambia todo. Cuando ellos dicen, bueno, dale, la policía los va a buscar y ahí los médicos, los asistentes sociales descubren que la ley es muy específica en este punto, que no se los pueden llevar si están bajo tratamiento médico. Y así empieza la reducción de daños. La reducción de daños es una teoría que no tiene nada que ver con la legalización. Es una teoría que lo que dice es, a ver, ¿hay un mundo con drogas? Sí. Si yo acepto que existen las drogas y no le reclamo la abstinencia, que eso no quiere decir que la abstinencia no funcione, sino que la abstinencia no puede ser el único camino para curarse en todo caso. Si yo respeto a la persona y la persona me dice, yo voy a seguir consumiendo, pero no me quiero hacer tanto daño, no me quiero enfermar de otras cosas, se la puede ayudar igual. Que es esta idea de que a veces no se puede curar, a veces hay que cuidar. Que no es tan nuevo, yo lo muestro en el libro. Inglaterra, a fines de 1800, a principios de 1900, había muchas personas que eran dependientes a la morfina y los médicos les recetaban morfina, incluso cuando viajaban en barco a América, les recetaban de más para que se lo pudieran llevar, y cuando el Ministerio del Interior, muy influido por Estados Unidos, el Ministerio del Interior británico dice, acabemos con esta locura, ¿cómo le vamos a la droga a los drogadictos?, los médicos lo defienden y dicen, no todos los pacientes se pueden curar. Ahora, cuando vos comparás en algún momento el tema con la insulina, por ejemplo, estás mostrando que puede ser algo crónico, que reduzca daños y que no necesariamente se termina con la abstinencia. A veces la abstinencia no se llega. No se puede. La comparación la hace el jefe del programa de prescripción de heroína, que es otro programa suizo, que es mucho más polémico que las salas controladas, que habiendo estado ahí es un panorama muy fuerte, sí, estar ahí. La gente saca turno para ir a inyectarse, para esnifar, etcétera, ¿no? Y mientras come, mientras lee el diario, es una cosa increíble. ¿Y por qué se hace eso? A ver, expliquémoslo para que se entienda. Si no, pasaría lo que pasa en Argentina, los dejas tirados en la calle, claro, como pasa con la pasta base. Entonces, es muy difícil atender a alguien diciéndole, bueno, deja de consumir, porque para esa persona en ese momento de su vida, el consumo de esa droga es todo. Entonces, si vos querés tener una oferta atractiva, una oferta médica, social, atractiva, tenés que aceptar que están consumiendo. Y es muy difícil abrirse la cabeza a eso. Creo que Suiza es interesante porque además la gente lo votó. Suiza tiene un sistema de democracia directa, la gente votó este tipo de ayuda. En el caso de la insulina que me preguntás, es muy interesante porque lo que dice esta persona, Daniele Zulino, que está a cargo de la prescripción de heroína, es que, bueno, este programa funciona así. Si la metadona, que es un opiáceo de larga duración, no te funcionó, si no te funcionaron las granjitas, si no te funcionaron otro tipo de medicamentos, el Estado te da heroína pura, fabricada de laboratorio, y tu vida ya no gira en torno a trabajar para comprar heroína, o a robar tal vez para comprar heroína, a inyectarte en la calle. No, vos vas a un lugar, un sanatorio, una clínica, te inyectás 2 veces al día heroína, y te vas a trabajar, tenés una familia, tenés tus amigos, te reinsertás socialmente. Entonces, en un momento, él dice, a ver, si yo puedo hacer que deje de tomar heroína, de inyectarse, bárbaro. Ahora, si necesita la heroína para seguir viviendo, bárbaro también. Yo le voy a dar esa heroína, porque en algún punto es como la insulina. Pero esto tiene un trasfondo científico. La neurobiología, en los años 70, cuando aparece la metadona como tratamiento, descubren que esta pulsión de los heroinómanos por inyectarse, por tener más heroína, había detrás un problema químico en el cerebro. ¿Qué pasaba? Cuando los metían en la cárcel se morían, porque la abstinencia de un día para el otro los podía llegar a matar, lo cual es cierto. Claro. Ha pasado también con el alcoholismo. En Argentina el alcoholismo, por ejemplo, no era considerado una enfermedad, era un vicio. Entonces los maquinistas de trenes, que trabajaban tantas horas arriba, cuando se emborrachaban, cuando empezaban a tener una adicción al alcohol, los despedían. Nunca, hasta hoy, ahora han cambiado las cosas, antes no se consideraba una enfermedad, era un vicio. Con la heroína pasaba lo mismo. Cuando avanza la ciencia y se descubren que hay enfermedades, que no es adicto el que quiere, sino el que puede, porque hay determinados factores neurobiológicos para tener una adicción, para sufrir, para padecer esta enfermedad, ahí cambia un poco el panorama. Por eso digo que es interesante lo que el planteo central de este libro es, bueno, la prohibición fracasó. Tenemos 70.000 muertos en México en solo 6 años, más 20.000 desaparecidos. El problema ya no es la droga. La droga no mata esa cantidad de gente. La está matando la prohibición y la lucha contra el narcotráfico. Esto lo tenemos en claro, lo tienen claro en Uruguay, lo tiene claro Colombia, lo tiene claro, creo yo, México, incluso Estados Unidos también lo tiene claro.
busquemos salidas. Este libro lo que propone son esas salidas. No las propone, las muestra. Digamos, es un libro de fuentes. Vos, entrevistás a médicos, a cada uno, te vas a cada lugar, lo mirás, lo recorres. Muy angustiante. Es angustiante. También los papeleos internos. Los papeleos internos entre la policía y el lugar suizo de control de sustancias. Llega la policía incluso. La policía puede entrar, pero la persona que está dentro no tiene la obligación de entregar. Mira la lista y dice, sí, esta persona está acá adentro, pero yo no tengo por qué conocerle la cara. ¿De qué manera la legalización de la droga podría destruir el narcotráfico? A ver, nosotros hemos encontrado una palabra a partir del caso de Uruguay que es más eficaz que la palabra legalización, que es regulación. Y la regulación lo que puede hacer, y Mujica lo explica muy bien, es dejar de financiar al narcotráfico. Lo cual es muy básico. Nosotros, hoy por hoy, como estamos, dijo alguna vez Víctor Hugo en el Congreso de la Nación, trabajamos para los narcos, porque obligamos a la gente a comprarles a ellos. Entonces, si vos regulás, por ejemplo, el cannabis, que es la droga más consumida en el mundo, eso paga impuestos, algo que descubrieron los norteamericanos, está muy bien explicado en el libro, cómo la regulación votada por la gente en Colorado tiene que ver con los impuestos, con que esa plata se quede ahí y que el uso sea para mayores de 21 años en el caso de Estados Unidos. La regulación lo que puede hacer es, primero, dejar de alimentarlos a todo el circuito de narcotráfico y creo que también empezar a romper un poco la prohibición, que es necesaria, porque te insisto, el problema es la guerra, el problema es lo que ha generado la prohibición y no tanto la sustancia. Las cifras internacionales te dan con un 0,37% de la población mundial tiene problemas. O sea, del universo del consumo, el 5% de las personas tienen problemas. El problema es que todo es igual. Consumo, adicción es lo mismo. En el libro está la experiencia de los cafés en Ámsterdam. Yo estuve en Ámsterdam y entré a un café un minuto y salí porque realmente no me sentí cómodo alguna vez. ¿Cómo es esa experiencia de ir a un café y hay un lugar de fumar? Incluso hay otro lugar donde es un fumadero, no sé exactamente cómo es, como una botella grande que cuesta más dinero. Un bong. Exactamente. O narguiles, porque son narguiles modernos. ¿Cómo funciona en Ámsterdam esto, en Holanda? Ámsterdam y Holanda han pasado por todo un proceso de controles. Recordemos que ellos no pueden producir legalmente, sí pueden vender, por eso dicen que la yerba cae del cielo. Nunca se completó la regulación. Y en un momento determinado ya no pudieron vender más alcohol, ahora no se puede fumar tabaco, pero sin embargo eso les ha hecho que les vaya mejor. Y es un ambiente, yo diría que, donde vos empezás fumándote un porro y de pronto terminás hablando con cualquier persona del mundo, porque todo el mundo va... Hay mucho extranjero en esos lugares. Hay muchísimos extranjeros y la última lucha, yo creo que tuve mucha suerte cuando empecé los reportajes para este libro en 2012, en ese viaje, porque ahí es cuando el gobierno de derecha en Holanda dijo vamos a prohibir el ingreso de extranjeros y los empresarios está dijeron, en el libro. Nos fundimos. Claro. Y ahí empezó la lucha de nuevo por explicar por qué se había puesto este modelo y era para separar el mercado de cannabis del mercado de heroína. Y funcionó. Hoy los heroinómanos en Holanda son los viejos heroinómanos de los 80, no hay muchos heroinómanos jóvenes y todo el público que quiere consumir se queda con el cannabis. ¿Qué es lo que quiere hacer Uruguay? Que derrumba ese mito de que la puerta de entrada es el alcohol, mejor dicho el cannabis, pero también a veces se dice el alcohol. La puerta de entrada a otras drogas más peligrosas es el dealer. De otra forma no las vas a conseguir. Entonces, si vos querés consumir marihuana y la conseguís en un lugar regulado de calidad, no te van a ofrecer otra cosa y te vas a quedar con eso. Por eso creo que el ejemplo de Holanda es bueno y los cafés hoy ya son tradicionales. Sí. Te venden dulces. Sí, bueno, el Barrio Rojo, la zona del Barrio Rojo. Y ganan mucha plata con la cafetería, aunque no lo creas, con la cafetería y con todos los dulces del bajón, digamos. 2 líneas porque el asistente quiere que me vaya. Siempre me hacen lo mismo. Estoy reentusiasmado con la charla y me dicen, che. La Argentina, nuestro país, ¿cómo está? Mira, Argentina tiene una ley de salud mental muy buena, una ley de salud mental de adicciones interesante, que yo creo que deroga la ley de drogas. Internacionalmente estamos muy bien planteados, el Ministerio de Educación está haciendo cosas muy buenas con la prevención, pero la ley de drogas nadie la terminó de sacar y seguimos teniendo chicos presos por fumar porro, cárceles llenas con mulitas o con soldaditos que además son víctimas muchas veces de trata. O sea, estamos en una situación de atraso de derechos muy grande, teniendo a Uruguay al lado y a Chile que está por despenalizar el cultivo y ya permite el cultivo de marihuana para fines medicinales. O sea, estamos atrasados. Emilio Ruchansky, gracias. Muchas gracias a usted. Les digo de verdad, que lea el libro, porque son muchos temas, es un trabajo muy minucioso, muy profundo. Léalo, va a pensar estos temas
de otra manera. Enseguida regresamos.